Apocalipsis, recordando que antes de empezar, si ya la enseñanza se ha traído su celular, sí, por favor le ruego, siempre se le dice, sí, que mantenga este dispositivo en vibración, en silencio o apagado, sí, como para que no se exponga pues con alguna llamada a poderla recibir aquí en la iglesia, sí, y de eso pues obviamente podría crear una distracción. Entonces le ruego que también, si las enseñanzas están siendo grabadas, si usted también desea pues recibir esta enseñanza, puede recurrir al internet, a la página de la iglesia, para poder, sí, dar el seguimiento a los estudios de la palabra de nuestro Dios. Amén. Venga conmigo, vamos por favor en el libro del Apocalipsis, capítulo número 16. Es el texto que nos toca en esta noche, sí, hacer el estudio. Recuerden que estamos analizando este libro, sí, cada día domingo en la noche, verso a verso, sí, capítulo a capítulo. Capítulo 16, versículo número 8, verso número 8. Sí, ahí vamos a tener la enseñanza. Hoy vamos a meditar en la cuarta copa de la ira. Y lo he titulado como, sí, con el tema de fuego que consume. Amén. Hoy vamos a explicar sobre ese tema respecto de la cuarta copa de la ira. Fuego que consume. Amén. Leamos, sí, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Todos el versículo número 9, mi amado, nos dicen: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Me por favor el apuntador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta preciosa noche. Oh Dios, prepáranos para poder recibir a través de la Escritura el mensaje que Dios tenga para cada una de las almas de su pueblo. Señor, toca nuestros pensamientos, nuestra mente. Usted sabe que ella puede ser que nos turbe para no poder estar debidamente compenetrados en esta noche, Señor, en este estudio. Toma control de nuestros pensamientos, de todo aquello que nos pueda distraer. Señor, acelera también los pasos si hay todavía hijos tuyos que han decidido venir, para que todos podamos recibir de la bendición de tu palabra. De la misma forma, mi Señor, oh Padre, permite que esta palabra también pueda hacer en nosotros, Señor, Padre, los cambios, los ajustes, que esta palabra sea para, Señor, edificar al cuerpo de Cristo. Y cómo no, mi Señor, que esta enseñanza, quienes podrían llegar a verla, Señor, en las redes sociales, también puedan ser de bendición para ellos. Más allá, oh Dios, de lo que tu palabra nos podría llegar a decir en esta noche, será tu presencia la que ministrará tanto a los presentes como a aquellos que, oh Dios, verán en ti, Señor, esta enseñanza. Hágalo así, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy nos toca ver el accionar de la cuarta copa de la ira. Queriendo dar simplemente una síntesis, en el capítulo 16, la presencia de Dios está prácticamente llenando el tabernáculo celestial. Allí ya no se puede ministrar. Un humo, como lo dirá la Escritura en los primeros versículos del capítulo 16, ha cubierto todo el lugar santísimo. Sí, nuestro Dios está airado y nadie podrá detener los juicios venideros. En ese estado, el Señor envía a 7 ángeles, y cada uno de ellos con las 7 plagas postreras, denominados como las copas de la ira. Cada copa, por lo menos de las 3 primeros que ya hemos analizado, han afectado de una manera muy severa, a toda la creación.
La primera copa se derramó y la Biblia dice que esa copa cayó con dureza sobre todos los seres vivientes, todos aquellos que se dejaron marcar o tienen el número de la bestia en sus frentes o han adorado a la imagen de la bestia. Esta primera plaga crea en los cuerpos, en las carnes, úlceras malignas que lo único que hacen es causar un tremendo dolor, más allá obviamente del terrible aspecto que esto genera sobre quien cae en estas plagas. La segunda copa de la ira se derrama, la Biblia dice, sobre el mar, convirtiéndolo prácticamente en una piscina de mortandad. La Biblia hace mención de que si todos los animales del mar, llamado todo ser viviente del mar, morirá respecto de este accionar de la segunda copa. La sangre que se verá en el mar será semejante a la sangre coagulada. Sí, una pestilencia terrible debería de esto provocar sobre todo el globo terráqueo. Sí, la tercera copa se derrama y Dios permite que esto afecte de manera directa sobre toda corriente de agua dulce. Todo río, toda fuente de agua dulce se convertirá, dice la Escritura también, en sangre. Así como algo muy semejante pasó en Egipto del gran río Nilo. Esto dejará de una u otra forma a todo ser humano, dejará sin alimento que obviamente proceda del río o del mar. Adicionalmente, no habrá agua que tomar. Toda fuente de agua será prácticamente cortada para los seres vivientes. Si a esto obviamente le vamos sumando todas las catástrofes que ya se han podido en Dios analizar a través, llamado, de la apertura de los sellos, a través también del sonar de las trompetas y todo lo que esto ha desencadenado, dado que el mundo es un caos en total, ¿sí? De una manera total, de una manera global. Ahora, para poner, o digamos para añadir a estos juicios, porque debemos de recordar que las copas de la ira no es que viene una, se desvanece y aparece otra y se desvanece. No, no es así. Cada copa de ira derramada se suma en su peso de castigo sobre la otra. Es decir, que sobre las úlceras se mantendrá el agua, salada, contaminada obviamente, sin ningún ser viviente en ella, mas se sumará toda la plaga de la tercera copa, es decir, del agua también, llamado, contaminada en los ríos, y ahora se sumará una siguiente catástrofe. Dios, mi amado, está airado y nadie le puede hacer retraer su mano. Ya no hay tiempo para la oración, ya no hay tiempo para la súplica, no hay tiempo para la misericordia. Ese tiempo pasó. La Biblia dice que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras Él está cercano, el hombre podría llegar a tener apertura. Todo tiene su tiempo, dirá el libro de Eclesiastés. Versículo número 8. El cuarto ángel derramó, dice la Escritura, su copa sobre el sol. Y esto, mi amado, va a desencadenar algo tremendo sobre todo el globo terráqueo. Quisiera, ante todo, mi amado, tratar de considerar, a través de ciertas imágenes que se proyectan, dado que todo el mundo, sin duda alguna, mi amado, sin duda alguna, ha experimentado en muchas regiones de donde el ser humano puede tener su convivencia, ha experimentado, mi amado, calores, ha experimentado soles que de una u otra forma, mi amado, van cada día a mayor temperatura y sofocan la vida de los seres vivientes, hablando de los seres humanos en particular. Mi amado, usted creo que es consciente que hoy por hoy en toda la región de Europa, mi amado, el sol está haciendo estragos de una manera terrible, tremenda, hasta el punto, mi amado, de que si los calores han desencadenado prácticamente en toda la región europea
europea, sí, lugares que por cierto, mi amado, son considerados o eran considerados zonas frías, zonas que de una u otra forma, sí, diríamos, daban como que cierta ventaja por las estaciones que se dan en ellos, ahora están sumergidas, mi amado, en una ola de calor sin precedente. Tanto que los gobiernos prácticamente tienen a su, diríamos así, a sus ciudadanos los tienen, sí, de una manera mucha más de apertura para que puedan bañarse en parques, puedan refrescarse en lugares públicos, puedan hacerlo de una manera libre, cosa que aquí obviamente se condenaría. Pero la temperatura, mi amado, que ha subido hasta más de 40 grados, ha obligado, mi amado, a un cambio de estilo de vida. Esto, mi amado, sí, se va agudizando, ya que esos mismos calores que van en aumento también generan de una u otra forma que el cambio climático se vaya también trastocando. Incendios forestales por doquier, sí, mi amado, pérdida de cosechas, pero por cientos, y ahí se cuenta hasta por miles de hectáreas, sí, afectadas. Más allá de estos incendios que también, mi amado, han dejado a más de uno sin viviendas. Se cuenta por miles, mi amado, parece mentira, por miles, sin los muertos por estas olas de calor a través de las altas temperaturas que obviamente la tierra ya de por sí ahora está, mi amado, experimentando. Cuando vamos pues, mi amado, sí, a la Escritura, capítulo número 16, Dios hará algo ya que por sí se viene sintiendo, lo agudizará de una manera sin precedentes. No es la llama en sí mismo, sino el calor lo que matará. Cuando yo voy a la Escritura, volviendo a Apocalipsis capítulo 16, verso número 8, dice el Espíritu Santo: el cuarto ángel derrama su copa, dice el Señor, sí, sobre el sol. Sobre el sol. ¿Qué es lo que va a provocar, mi amado? Creo que es entendido, y usted creo que también ha de ver algo de pronto visto por las redes sociales sobre todo, dado que en la actualidad, sí, el sol ha venido sufriendo cambios dramáticos. Sí, se denominan, mi amado hermano, sí, explosiones solares. Y cada explosión solar va liberando, sí, un sinnúmero, diríamos, de partículas que viajan a través del cosmos, pero, mi amado, golpean con gran severidad las capas, sí, que protegen la Tierra, es decir, la atmósfera. Y esto de una u otra forma va, mi amado, afectando el campo también de protección que tiene la Tierra. De ahí que el calor y las altas temperaturas, cada año que pasan, se las va acentuando, se las va sintiendo con mayor dureza. Ahora bien, nace una duda, una pregunta: ¿de cuánto posiblemente sería, si ya visto bajo el marco de la Biblia, la afectación directa de esta plaga que Dios va a permitir? ¿Tenemos algún precedente bíblico como para poder establecer de cuánto estamos hablando? Mi amado, para ello obviamente que hay que ir a la Escritura. Y quiero empezar, mi amado, sí, por lo que Dios de a poquito nos va a ir introduciendo en este desarrollo. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 33, verso número 10 al versículo número 12. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 33, versículo número 10 al verso número 12, ¿sí?, nos dirá el Señor lo siguiente. ¿Lo tenemos, mi amado? Dice el Espíritu Santo: si ahora me levantaré, dice Jehová. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Isaías 33. Dice: ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Qué curioso, en las tres declaraciones
Todas estas, mi amada, están escritos en tiempo de un presente. Ahora, dice ahí, ahora me levantaré, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis, ojo, concebisteis hojarascas. Eso, en pocas palabras, lo que quiere representar o decir es: tú has podido preñarte, ¿sí?, de algo que es, ¿cómo te digo?, vano, fútil, o simplemente, si lo quiero cotejar bajo el tema de esta noche, algo que con facilidad se puede llegar a consumir o a quemar. Concebiste hojarascas. ¿Qué otra cosa más? Rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Es decir, lo que tú mismo has podido, ¿sí?, y quiero llevarlo al plano de la maternidad, empreñarte, tu misma forma de vivir lo va a consumir. Y dirá: y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Esto como un preludio, mi amado, de cómo Dios va, de una u otra forma, va a someter a todo el planeta y a sus habitantes, mi amado, a un juicio inevitable. Más adelante, mi amado, quisiera también ir al mismo libro del profeta Isaías. Retrocedo un poquito al capítulo número 30, verso número 26 al verso 27. Vayamos, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo número 30, versículo 26 al 27. Y aquí, mi amado, esto yo quiero que usted, por favor, si ha traído algún resaltador, una pluma, lo remarque con bastante, con bastante, sin color, aquí, puede remarcarlo. Y dice el Espíritu Santo, versículo 26, y la luz, póngale asunto a esto, y la luz de la luna, solo como para que te des una idea, sabiendo que la luna es un satélite natural, que si bien es cierto, en las noches se la puede vislumbrar, su luz no es una luz propia, es una luz que refracta la luz ¿de qué? Del sol. ¿Cómo lo hace? Porque la superficie lunar es arenosa. Y como cuando uno va a la playa, mi amado, sí, la arena obviamente al recibir la luz solar, así usted diga, no me expongo al sol, el reflejo o el golpe de la luz solar sobre la arena, obviamente, diríamos que si dispara hacia los lados, y esto es lo que también nos consume o nos quema, o nos broncea. Versículo 26, póngale mucho asunto. La luz de la luna, mira lo que ha dicho Dios, será como la luz del sol. Quiero que entienda esto. La luz de la luna será como la luz del sol. ¿Qué implica eso? Empecemos por ahí. ¿Qué implica esto, mi amado? Que la temperatura, ¿sí?, la temperatura, aún de las noches más frías, entre comillas, mi amado, quedará tal cual como que si fuese de día. ¿Sí? Mira que hay mucha gente que dice: ay, hermano, en la noche no se pudo dormir, hizo bastante calor. Ahora imagínate irse a acostar, ¿sí?, como que si el sol estuviese encendido a las 12 del día. Pero que esa luz, digamos, no la emita el sol, sino que la emita ¿qué cosa? La luna. Eso implicaría que, por decirlo de alguna forma, dado que si en el día de pronto hay mucha gente que espera, ay, ¿a qué hora desciende el sol? Ya eso de golpe de 5 o 6, como que al descender el sol, ay, ya comienza a ser fresco. Decimos nosotros, ¿verdad que sí? Pero al tener, mi amado, en semejanza, claro está, la luz lunar semejante a la luz solar, la cosa va a cambiar. Las altas temperaturas, mi amado,
bíblicamente superarán cualquier tipo de medición respecto para poder establecer hasta dónde puede llegar a afectarle al hombre, al ser humano en esta tierra. Y aún más, ¿por qué la luna emitirá semejante reacción de calor? Dice la Biblia, y la luz del sol 7 veces mayor. Ahora, seamos conscientes, la luz solar actual bota en promedio, mi amado, bota en promedio, a nuestro entender, en nuestro clima, como demasiado elevada en nuestra zona meridional, mi amado, en la línea ecuatorial, botará como mucho en las temporadas de mayor calor, un máximo de ¿cuánto en temperatura? 36, 37 grados. 38 posiblemente, algunos. Pregunto, ¿cuánto es? Y voy a promediar, porque en Europa actualmente está en 40 y hasta sobrepasa algo de 40, pero multiplique 40 por 7. ¿Ah? 280 grados de temperatura. Usted dice, hermano, ya quedó como pollo, entonces rostizado. Esa es la idea, porque la luz de la luna, mi amado, será prácticamente como de 40 grados a la noche. Y está más cerca. Y si ponemos al sol con una temperatura de 7 veces más de lo que hoy genera, mi amado, estamos hablando de que si la raza humana va a ser tostada. Para poderse, diríamos, mantener, se va a cumplir la Biblia tal cual como la Escritura lo ha dicho. Los hombres buscarán meterse entre las rendijas de la tierra, entre los peñascos. Mucha gente, mi amado hermano, tendrá prácticamente que deshabitar las zonas que ellos consideran como algo habitable, como algo seguro, para poder librarse del calor a una temperatura cual nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. No lo estoy diciendo yo no soy el exagerado. Y si acaso dice, ay hermano, no creo, entonces borra el texto de la Biblia. Porque la Escritura menciona con bastante claridad, mi amado hermano, ¿sí?, que el calor llegará a un límite, ¿sí?, sin precedente alguno, ya que Isaías capítulo número 30, repito, capítulo número 30, leyendo otra vez desde el verso 26, dice, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Hablando de qué? Que a su remanente Dios habrá librado para que esto no le toque. Y es verdad, mi amado, porque sobreentendemos ya por los estudios que hemos mantenido, que hemos sostenido a lo largo de estos días domingos, mi amado, es que su pueblo, la iglesia y también, mi amado, sus primicias, sí, hablando del remanente de Israel, ya está en recaudo. Pero los hombres sobre la tierra, los que se han resistido a creer hoy por hoy en el Redentor o han despreciado la salvación, ellos, mi amado, sufrirán en carne viva la ira de un Dios que habrá de venir para hacer justos juicios sobre los moradores de la tierra. Esto, mi amado, insisto, será sin precedentes. Dirá pues el Señor, mi amado, respecto de este texto, y veréis si adicionalmente en el versículo 27 del capítulo 30 de Isaías, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, y creo que es una muy buena similitud, dice, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador
sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Por eso es que la Biblia dice que Dios también es fuego consumidor. ¿Dónde quedarán los seres vivientes, mi amado? Y hay gente que dice, yo me voy en la segunda. ¿En la segunda qué, hermano? En la segunda ola de calor podría ser. En la segunda brasa. Amado, esto se va a poner, dicen algunos, esto se va a poner feo. Si hoy por hoy, hermano, nos quejamos de el cambio climático que estamos obviamente de manera muy severa ya experimentando, cuando lleguen, mi amado, los juicios de Dios, cuando llegue el derramar de esta cuarta copa, mi amado, será algo sin precedente alguno. No por exagerar. Por eso mismo leo, para que sea Dios dando sí la pauta de lo que va a hacer. Cuando yo retomo Apocalipsis, venga conmigo por favor, porque aquí hay mucho que decir. En el capítulo número 16, no que Dios en este momento esté buscando arrepentimiento, ya Dios está castigando. Yo pregunto, usted que ha sido padre o es padre y madre, cuando usted ya está metiendo palo, por decirlo de alguna forma, cuando usted ya está castigando, cuando usted ya tiene el látigo en la mano y ya le ha caído un par de latigazos a su muchacho y usted sabe que merece más, sus hijos, ¿qué dicen en ese momento? ¿Ah? Más allá de decir, ay, más allá de eso. ¿Qué dicen los muchachos? Ya no me pegue, perdóname. ¿Es así o no es así? Ya no lo voy a volver a hacer. Eso lo dirá un muchacho que siente de manera, y valga ahí la palabra, de manera consciente que ha hecho mal. Así como cuando uno le da su buena tunda, cuando obviamente al padre al darse cuenta o la madre al darse cuenta de que si en el estudio el muchacho está por el suelo, todo padre o tu madre bien podría decir, no, esto no te lo puedo dejar pasar. ¿Verdad que es así? ¿A cuánto le dieron esas tundas? Cuando eran jóvenes, cuando eran muchachos, infantes, ¿verdad? Y qué bien que los han hecho. ¿Verdad que sí? Creo que no han aportado negativamente, porque hasta cierto punto nos han hecho conscientes y sobre todo responsables. Yo sí creo, mi amado, que tenemos la sociedad actual, que son jóvenes de ahora, tenemos lo que tenemos porque los padres se ablandaron. Los padres actuales se han ablandado. Y esto ha provocado, mi amado, la terrible generación que hoy tenemos delante de nosotros. Padres que ya no reprenden, padres que ya no castigan, padres que solo quieren dar amor, comprensión y ternura. Que está bien que lo den, mi amado, pero en Dios hay que ser equilibrado. Decían nuestros padres, yo en una mano tengo el amor y en la otra tengo el rigor. ¿Verdad? Y creo que nadie se ha dañado, ni nadie se murió, sino que nos han, mi amado, nos han servido para bien. Dios, mi amado, ha obrado de la misma forma con nosotros. La misma palabra dice que Dios a todo aquel que llama por hijo también lo corrige, lo disciplina. No digo que lo mate, muchachos, pero sí que lo discipline. ¿Cuál es el objeto de la disciplina? Buscar en el disciplinado un cambio. Ahora, cuando yo sigo, mi amado, la temática que estamos analizando en esta preciosa noche, Dios, mi amado, está manifestando toda su ira. No hay aquí, ya clamor que lo logre hacer cambiar. Ya para este entonces, mi amado, ha pasado, a mi entender, el clama a mí, yo te responderé. Dios ha soportado con paciencia el pecado de la humanidad. Ya en las copas de la ira no hay lugar para perdón, sino para castigar. Dice la palabra del Señor en el verso número 8, pues el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado, ¿cuál es la intención de Dios? Quemar a los hombres con fuego. Esa es la intención, quemarlos con fuego. Esto, han dicho algunos, es el preludio
de lo que depararía cuando Dios termine arrojando a los no salvos, ¿sí?, al lago de fuego y azufre. Si esto ya quema, ¿cuánto no quemará el lago de fuego y azufre? Versículo 9. ¿Qué pasó con los hombres, con los moradores de la tierra? Bueno, aquí llevamos a la gráfica, sí, que creo que estaba bien representada. Ahí está. ¿Qué pasará con los hombres? Y los hombres se quemaron. No porque de pronto el rayo del sol cayó, no, sino porque el gran calor. ¿A cuánto se aguanta? A ver, esto más para las damas. Damas, díganme ustedes, ¿quién de ustedes no se ha quemado con el vapor de una olla? ¿Ah? Aún las más experimentadas, en algún momento de apuro, de descuido, alzaron la tapa y ese vapor pegó directo sobre todo en el antebrazo. Ahí, y eso, hay quienes han dicho que es preferible quemarse con un fósforo, con la llama, que quemarse con el vapor. Amado, ¿cómo no afectará esto a los seres humanos? Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y ojo con esto, ¿qué terminan haciendo, mi amado, luego de sentir semejante castigo? Mira lo que hace la humanidad. Y blasfemaron el nombre de Dios. Ahora, tomo el ejemplo que les di hace un momento. Cuando alguien castiga a su hijo, en buena ley que lo hace, el muchacho es consciente de lo que ha hecho y pide misericordia, pide perdón. Pero esta generación que recibe todo este mal, ¿qué termina haciendo con Dios que quien los está castigando? Pide perdón, clama por misericordia, llama a Dios posiblemente por su nombre para decirle que pare. No, mi amado. La Biblia dice que lo único que hacen es blasfemar contra Dios. Eso denota, mi amado, qué corazón tendrá la generación que experimentará el castigo divino. Qué corazón de piedra, qué endurecimiento. Bueno, no te pierdas en el horizonte. Cuando Dios permite un castigo, busca algo. ¿Qué es lo que busca? Ven conmigo, por favor, a la Biblia. Quiero comenzar a hilar un poquito fino en esto, mi amado. Acompáñame, por favor, al Nuevo Testamento. Quisiera ver algo especial dentro de este marco de referencia. Cuando yo voy, y ven conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Cuando Dios permite un castigo, cuando Dios permite un sufrimiento, mi amado, siempre, querramos o no reconocerlos, Dios busca esto. ¿Qué cosa? Segunda de Corintios, capítulo número 7, verso número 9 al 10. ¿Lo encontró? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, verso 9 al 10. ¿Qué es lo que busca Dios? Leamos, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, él hablándole a la iglesia, dice, ahora me gozo, decía Pablo, me gozo, estoy alegre. No porque hayáis sido entristecidos. Diría cualquiera, no me he gozado porque te veo triste, sino, mira el fondo, sino porque has sido contristado o porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. ¿Cuál es la idea de estas primeras palabras antes de seguir leyendo? En que el apóstol Pablo, quien había obviamente con mucho esfuerzo dado la apertura para que en Corintios se levante la obra del Señor, se levanten iglesias, la iglesia de una u otra forma comenzó de a poquito a experimentar, amado, lo que se denomina como una apostasía, o lo que es igual como un apartamiento de la fe. Y claro, él rogando a Dios de que la iglesia vuelva a interesarse, Dios, mi amado, provocaría muchas tribulaciones en la iglesia.
Y esto afirmó la conciencia de muchos creyentes, porque la persecución comenzaba ya a tener sus resultados y la gente comenzó a decir: ¡ay, Señor, esto ha sido terrible! Y comenzó a afirmarse la fe. Cuando Pablo vio este sufrir de la iglesia, Pablo dijo: me gozo por ese sufrir, porque ese sufrimiento ha conducido a una tristeza sincera que nos está conduciendo ¿a qué cosa? A un arrepentimiento. Como cuando tú le metes un buen palo a tu muchacho y tu muchacho dice: sí, papito, ahora sí me voy a dedicar a estudiar. Nada de estar enamorado, ahora sí los estudios, enamorado de los cuadernos, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves que la gatillada que le has metido ha hecho concientizar la forma de conducirse de los tuyos, tú te gozas y dices: ve, ¿a quién no le ha pasado esto? Que luego de la franquiza que no le mete al chico o a la muchacha, dice: papito, mamita, ¿verdad? Hasta te tratan con cariño. Y uno dice: ve, hay que darle más seguido. Es un decir solamente, ¿no? Pero el que realmente sabe que la corrección, sí, aplicada ha sido sobre un mal, y obviamente da de manera consciente un giro a su mal proceder, mi amado, la corrección en la lágrima o el llanto ha servido para bien. Y Dios dice en su palabra, estamos capítulo Corintios, 2 Corintios 7, verso 9 al 10, dice: porque no habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, ojo con esto, sea lo que lo provoque, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Pero para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, cuando las penas vienen a tu vida y tú no estás parado en Dios, claro, hasta te puedes terminar guindando de un palo y una soga. Pero cuando un creyente que deposita su fe en Cristo, así se te muera tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, claro, agradece a Dios y dice: gracias, Señor, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Sea que Dios haya usado ese mal para corregirte, pero tú agradeces y dices: gracias, Señor. A la verdad estaba chueco y esto que me ha pasado, me han botado del trabajo, me ha servido para reflexionar de que han dado mal parado en los caminos de Dios. Pero eso lo hace alguien que está consciente de que su situación en Dios debe enderezarse. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 16, la generación que recibirá el castigo, mi amado, no tiene conciencia respecto de qué cosa, de su estado delante de Dios. Ha perdido toda sensibilidad, se ha encallecido en su corazón y en su alma. Tenemos ahí una generación de corazón de piedra. Por eso es que Dios ha prometido, mi amado, mientras la gracia de Dios se mantiene, que Dios habrá de cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón sensible, de carne. Por eso la Escritura terminará con énfasis diciendo en la parte final del verso 10 que la tristeza que viene o es producida por Dios, sí, me conduce, dice la Biblia, a un arrepentimiento, pero la tristeza del mundo me conduce a la muerte. Ahora, esa generación de Apocalipsis 16, versículo número 9, mi amado, que está siendo severamente atormentada por esa ola de calor, con una temperatura nunca antes vista, no se arrepiente, ni siquiera lo tiene como opción. Satanás, mi amado, la bestia o el anticristo, los tiene de manera, digo yo, esclavizada a creer que Dios sigue siendo perverso y que ellos son buenos y no merecen este castigo. Mira tú, como cuando se escucha decir de alguien: yo no creo que Dios deba de castigarnos si Él es puro amor.
Él debe de perdonar y perdonar y perdonar. Sí, pero para que haya perdón debe de haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mi amado, de sinceridad, de corazón, anteponiendo a Cristo para que pueda venir el perdón. Porque de lo contrario mi arrepentimiento no me basta. No, mi amado, no te equivoques. Mi arrepentimiento sin Jesús no vale, no existe. Debe estar Cristo intermedio de mi arrepentimiento. ¿Por qué, mi amado? Porque mi voz o mi cambio, no, mi amado, no perdura. Solo Cristo puede hacer perdurar en el corazón del arrepentido, realmente haciendo en él una regeneración de su ser. Por ahí se suele decir que la promesa del borracho dura poco, ¿verdad? Es que el cambio fundamentado en el esfuerzo del hombre como tal, mi amado, no vale. Es efímero, se desvanece, no perdura. Solo Cristo puede cambiar el corazón del hombre de manera permanente. Cuando vamos pues a la Escritura, mi querido hermano, insisto de esto, esta generación no se arrepiente, no tiene sensibilidad. Lo que hacen es agravar su condición, ya que ellos, mi amado, terminan es blasfemando el nombre de Dios que tiene, mira lo que dice allá, porque ellos saben que esto tiene poder sobre estas plagas. Yo te pregunto, hoy por hoy ciertas naciones consideradas como de primer orden mundial, escuchaba por ahí en ciertos comentaristas o reporteros de televisión que están disputándose la superficie lunar para poder establecer bases militares con un aparente sentir de buena obra. ¿Cuál? Tratar de librar a la Tierra de cierto tipo de riesgos en cuanto a impactos de meteoritos. Qué bueno, diría cualquiera, ay, qué bueno que la ponga cualquiera. Pero usted y yo sabemos que eso tiene un trasfondo. Y ese trasfondo es, mi amado, poder establecer sobre estos satélites naturales bases, mi amado hermano, de armas nucleares para poder, obviamente, disparar de allí a cualquier tipo de adversario. Pero yo te pregunto, ¿realmente el hombre domina el cosmos? Mi amado, si no podemos dominar ni nuestro propio corazón. No podemos dominar ni controlar ni a nuestros hijos. Y querremos tratar de conquistar el universo. Mi amado, solo Dios tiene poder sobre todo lo que Él ha creado. Sí, Él es el dueño, mi amado, del sol, de la luna, las estrellas, del universo entero. Todo lo que Dios hizo, lo hizo, mi amado hermano, para su gloria. Y se lo entregó a Jesús, al Cordero, mi amado. Por Él subsisten todas las cosas de la vida. Los hombres que experimentan este juicio divino blasfeman el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Cuando vamos, mi amado hermano, sí, y acompáñeme a ciertos libros de profetas considerados profetas menores, y cuando vamos, mi amado hermano, por ejemplo, al libro de Abdías, acompáñame por favor, al libro del profeta Abdías. Ya, la dice, hermano, ahí está. Vaya al índice para que lo encuentre. Sí, libro del profeta Abdías. ¿Lo tiene, mi amado? En su primer capítulo, mi querido hermano, libro sí, del profeta Abdías. ¿Ya lo encontró? Capítulo, sí, primero, verso número 18. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, versículo número 18. Dice el Espíritu Santo: la casa de Jacob. ¿Ya lo encontró? Todavía no, búsquelo rápido.
Abdías 1, verso 18. Ahí entre Génesis y Apocalipsis. Si no, apúntelo y en casa con mayor detenimiento le podría usted dar el énfasis a la lectura. ¿Sí? Igual le estoy dando las citas con las referencias bíblicas. Dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, hablando de esa hojarasca que se quema. Y dice, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú. Y dice aquí, como para ponerles afirmación a esto, sí, dice, porque Jehová lo ha dicho. Recuerda, amado, las palabras de Jesús. Ni una jota, ni una tilde, mi amado, pasará. Amén. Todo lo que Dios ha declarado respecto, mi amado, de lo que hará, todo Dios lo cumplirá. El Señor no dejará caer ni una sola palabra en tierra, ni una sola. Aún más, mi amado, en el libro del profeta Habacuc, ven conmigo. Ay, pastor, usted escoge esa cita bien difícil. Más adelante de aquí. Habacuc, acompáñeme por favor. ¿Dónde está Habacuc? Así mismo, hermano, entre Génesis. Es que si le digo entre Nahum y Sofonías, ¿dónde? Habacuc, capítulo número 2. ¿Lo tenemos? Siempre es bueno desempolvar esos libros también, que leanlos. ¿Sí? La gente siempre busca los salmos, los proverbios, que está bien, pero toda la Biblia edifica. En el libro del profeta Habacuc, capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2. Quisiera leer, mi amado hermano, ¿sí? Desde el verso 12 al 13. ¿Sí? Quisiera ver la pauta, ¿sí? Para poder dar la reseña de la referencia. Dice el verso 12: ay del que edifica la ciudad, pero ¿de qué forma? Con sangre, es decir, derramando sangre inocente. Sí, derramando sangre inocente. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad, ¿con qué también? Con iniquidad. Verso 13 dice a manera de interrogante. Haga silencio, por favor. ¿Ya? Verso 13 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán, pero ¿para qué trabajarán? Para el fuego. Dice allí, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Ahora, esto lo voy a tomar como un precedente del por qué Dios va a permitir que en esta copa de la ira, llamado, sea, por decirlo de alguna forma, la candela la que termine castigando a los moradores de la tierra. Mira, no es de extrañar, hay mucha gente que le quiere encontrar lógica, ¿sí? Quiere encontrarle algo de sensatez, de sentido común, ¿sí? Cuando se trata de tratar de comprobar si los juicios que Dios ha derramado sobre toda la humanidad a lo largo de todo este tiempo realmente fueron o no fueron llevados a cabo. Mi hermano, Dios en la gran mayoría de los casos siempre ha utilizado su propia naturaleza creada para tomarlo como materia prima a fin de manifestar un juicio. Ejemplo, por ejemplo, si quisiera verlo de esta forma. Cuando Dios, por ejemplo, mi amado, destruyó Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Dios hizo descender o hizo llover fuego. Ahora, ¿cómo posiblemente esto se llevó a cabo? Bueno, explicaciones científicas los hay. Hay quienes podrían decir que erupcionó un volcán y que la lava ardiente, sí, que fue obviamente a miles de metros de altura y cayendo violentamente sobre la tierra, sí, devastó a manera de una lluvia y de lava y de azufre, sí, desbarataron las ciudades que Dios había castigado. Sea que haya sido así, ¿cuál fue el elemento que Dios usó para destruir? Algo que le había puesto, sí,
justamente él había hecho. ¿Qué cosa? Un volcán. Si no fue así, mi amado, ¿por qué extrañarnos de que realmente Dios haya permitido una lluvia de qué? De meteoritos. Es igual. El resultado es el mismo. Una ciudad pecadora murió bajo sentencia divina. ¿Cómo Dios utilizó, mi amado, la naturaleza para destruir a toda la generación de Noé? ¿Qué utilizó? Un diluvio. Agua. De las cuales la tierra que hoy conocemos no era igual a la tierra que Dios creó en su debido momento respecto de su geografía. Su geografía era distinta. Y Dios, mi amado, desencadenó un castigo universal, ¿sí? Hablando no del universo como tal, sino de la tierra, o diríamos un castigo terráqueo, mi amado, todo él afectado con algo que él mismo había creado. ¿Qué cosa? El agua. Y Dios utilizó su naturaleza contra la naturaleza. Ahora, ¿qué podríamos decir de esto? Que Dios utilice el sol para poder derramar un castigo sobre los hombres. Dios tiene todo el derecho de hacerlo así. Y de alguna forma hacerle entender al mismo hombre que quien controla todo lo creado no es el ser humano, sigue siendo Dios. Si usted quisiera de pronto decir, no, es que el castigo divino es aquello que de pronto no se entiende, pero sucede. Por ejemplo, en la rebelión de Coré, ¿qué Dios hizo para castigar a todos los que se juntaron a Coré porque querían tumbarlo del sacerdocio? ¿A quién? A Aarón y a sus hijos. ¿Qué utilizó Dios para que toda la familia de Coré y todos los que le seguían a él fuesen prácticamente destruidos? La Biblia dice que descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. ¿Qué utilizó Dios? ¿Ah? Un socavón, puede decir, sería un buen término. ¿Sí? Se abrió la tierra y se los tragó. Ahora, socavones hay en todo lugar. Pero claro, justo ahí y justo solo con ellos, eso es obra de Dios. O un mini temblor, se abrió hasta adentro. Bueno. Mi amado, no trates de minimizar las obras milagrosas de Dios cuando éstas son originadas por el mismo Dios que creó todas las cosas, tanto las que se ven como las que no se ven. Amados hermanos, ¿qué ha dicho Dios respecto de estos juicios? Y sobre todo de este en particular, mandar un fuego abrasador cual nunca antes, o un calor abrasador que consume al igual que un fuego, para poder atormentar al hombre. Cuando yo voy a la segunda carta o epístola del apóstol Pedro, segunda epístola de la carta a Pedro, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Voy a tomar esta reseña bíblica, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Leeré versículo 10 al verso número 12. Dice el Espíritu Santo allí: pero el día del Señor vendrá, y esto usted creo que ya lo reconoce, ¿verdad? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, hablando de su creación, ardiendo, ¿qué serán? Desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice la Escritura que pasará? Serán quemadas. Ahora, quiero hacer un pequeño pare ahí antes de avanzar. Amado, si la temperatura terráquea sube aproximadamente casi como el planeta rojo, que es ¿cuál? Marte. A Marte se le reconoce como el planeta rojo. El planeta rojo tiene una temperatura aproximada de entre 250 a 500 grados.
Es un planeta que por su temperatura se hace inhabitable. Pregunto, a esa temperatura, mi amado, pregunto yo, ¿quedará un charquito de agua ahí? Entendiendo que agua ya no hay. ¿Qué cosa hay? ¿Qué hay? Sangre. ¿Qué? Pregunto, si con temperaturas de 40 los incendios forestales se prenden solos, solo por refracción se prenden. Imagínate a más de 200 grados. ¿Qué planta, llamado, quedará en pie a esa temperatura? ¿Ah? ¿Tú crees que habrá alimento? ¿Qué animal de granja? ¿Qué animal en la selva quedará con vida a esa temperatura? Si ya de por sí, en la sabana africana las temperaturas oscilan entre 50 a 60 grados. En el desierto del Sahara puede subir la temperatura a 50 grados, suavecito. En una mañana de calor. Y en la noche va a descender hasta 0 o menos 5 grados. Mira cómo es el clima, mira cómo Dios lo ha equilibrado. Es tremendo, mi amado. Imaginémonos a este mundo sujeto a las temperaturas que Dios, mi amado, ya de por sí la establece como sin utilización de juicio para lo que habrá de venir. La Biblia, mi amado, menciona con bastante claridad que los elementos ardiendo van a ser deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y mira lo que dice. Ahora, esto hoy a quienes lo oyen deben de hacerle, si digamos así, reaccionar. Deberían de hacernos reflexionar. Y dice el Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, hablando de la iglesia, andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo sé que muchos de pronto al escuchar esto hoy aquí salen como asustados. Hermano, esto se va a poner feo. Uy, sí, es verdad. Pero llega aquí a la esquina, escucha algún reggaetón. Ya, se le pasó. Se le pasó, hermano. No lo sé, amado. Mira qué tan terco y qué tan mal llevados somos. Hoy que hay celulares, ¿no? Es decir, hoy que se te puede dar información de ida y vuelta de manera casi que inmediata. Si alguien en tu casa te dijera, no tu papá, no tu mamá, alguien te dijera, un hermano te dijera, oye, mi mamá te descubrió en tu cajón tal cosa, te va a meter una. Así que prepárate. Y le cuento, ¿cómo vendrá ese muchacho o esa muchacha en el camino? Así le toquen las canciones de Ricky Martin, de Shakira, de Maluma. ¿Cómo vendrá esa muchacha? ¿Cómo vendrá ese muchacho? Así va a caminar. Cuando llegue. Así. Y entrará, mi amado hermano, como se suele decir, con el rabo entre las piernas. Buenas. Y esto por temor al castigo de una madre o de un padre. Mi amado, yo abogo por la misericordia del Señor. Aquí se suplica mucho, sí, por la misericordia de Dios. Pero cuando Dios, dicho de una manera ya bíblica, cuando Dios establezca estos tiempos, mi amado, son tiempos irreversibles. Mira, la iglesia, toda ella, así se ponga a orar de cabeza, ore 40 días, 40 noches, Apocalipsis va porque va. Los juicios van porque van. Cuando Dios ha dicho la maldad de los hombres se multiplicará, así usted diga, Señor, quita la maldad, que no haya maldad. Amado, su oración no va a hacer eco. De pronto su oración tendría que ir enfocada en algo un poquito más sensato, para no ir en contravía de lo que la Biblia ha decretado, de lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si yo sé que la maldad
va a aumentar. Lo que yo sí podría decirle a Dios, Señor, es guarda a mi familia para que no agarre ese camino. Eso tiene lógica y tiene aval de la Biblia. Es como decirle, Señor, que no haya apostasía. La Biblia dice que la apostasía viene porque viene. Es decir, muchos cristianos van a abandonar la fe. Eso yo no lo voy a cambiar. Es como decirle al Señor, Señor, que no haya terremotos, que no haya guerras, que no haya rumores de guerra. Me estaría yendo en contra de la Biblia. Eso va porque va. A mí me tocaría decir, Señor, que la muerte repentina no me sorprenda si no estoy arrepentido. Por ahí iría mi oración. Pero no para irme en contra de lo que Dios ha dicho que va. Lo que va, va. Es como decirle, Señor, no venga. No, pero si el Señor dice que va a venir. Ore o no ore, Cristo viene. Viene porque viene. A mí me toca estar orando para estar preparado y estar llamado en ese momento apercibido de su venida, para que no me agarre como ladrón en la noche. Y este castigo va porque va, te guste o no te guste. Ahora, ¿cuál es la advertencia según el apóstol Pedro? Si esto va a venir, ¿qué ha dicho Pedro en esta parte? Si esto va a ir, ¿cuánto ustedes deberían estar viviendo una vida santa, piadosa? Pero parece ser que la iglesia moderna, hermano, vive alejado de la santidad, vive alejado de la castidad, se ha volcado por vicios, se ha volcado, hermano, por tendencias aún aberrantes contra naturaleza. Y esto, mi amado, si ha empañado a la iglesia de Cristo de una manera terrible, cual nunca. Mira que Jesús no en vano dijo, hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe, hallará gente parada en Dios. Mi amado, sigue diciendo el texto, porque voy a leer hasta el versículo 12. Dice el Señor allí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, ojo, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados. Mira, usted que ve noticias, no me crea a mí. En Europa, los aviones, cuando las temperaturas agarran esa escalada de más de 40, los aviones no pueden aterrizar en los aeropuertos. ¿Por qué? Los que estuvieron viendo noticias. La pista que es hecha de qué material? De brea. ¿Qué ha pasado con la brea? Se derritió. Como que el asfalto se derrita. Ya a temperatura más de 40, 42, el asfalto comienza a derretirse. Y dice, no puede ser, hermano. Y claro, cuando una cosa es la temperatura del ambiente, otra cosa es cuando ya el sol pega. Mira, si el calor llegase a 40, la temperatura sobre un objeto, llamado, puede llegar hasta duplicarse. Una cosa es que el sol, llamado, si por su calor me haga llegar un vapor de 40 grados, pero otra cosa es que cuando yo me paro en el asfalto, de pronto el asfalto está a 60 o a 65 grados, porque el sol está pegando de manera directa. Por eso dice la Biblia, los elementos se van a encender, serán deshechos, serán quemados y hasta se fundirán. Mi amado, ¿qué más dice el Señor respecto de todo esto? Cuando yo voy, mi amado, a la misma carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, voy a retroceder un poquito. Venga conmigo, por favor, al versículo número 7. Capítulo 3, verso 7. ¿Lo
tiene? ¿Qué ha dicho el Señor allí? Pero los cielos, mira, así como en la antigüedad los cielos y la tierra estuvo reservada para algo, pero nuestro tiempo, en nuestro hoy, dice que los cielos y la tierra que existen ahora, lo que usted conoce ahora, ¿lo tiene? Están reservados por la misma palabra, guardados, ¿para qué? Para la piscina, dice ahí, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos guste o no, esto va por quedar, mi amado. Está, como lo dice la Biblia, como haber separado boleto. Está reservado para el fuego. Si yo sé que todo esto, mi amado, va a ser destruido, ¿por qué hacerme de esta tierra? Porque así a veces pareciera que vivimos aferrado a lo terrenal. Mi amado, lo que se ve no es eterno, lo que no se ve es eterno. Vive tu vida conforme, mi amado hermano, sí, al plan que Dios trazó para ti. Pero no te aferres a este mundo, hermano. Todo aquel que se constituye en amigo del mundo, al mismo tiempo se constituye en enemigo de Dios. Mira que estoy utilizando pasajes muy frecuentes de la Escritura. Cuando avanzo para terminar, Apocalipsis capítulo 16, verso número 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y triste, y no se arrepintieron para darle por lo menos, ¿qué cosa? Gloria. ¿A quién? Al Dios que los estaba castigando. Nadie tuvo en ese entonces de poder decir, o tendrá de poder decir, Señor, gracias. Mira que en los juicios anteriores, en el cielo se grita, se dice, Señor santo y verdadero, tus juicios son justos, son verdad. Pero quienes obviamente están siendo acariciados con la mano de Dios en su reprensión, mi amado, van a blasfemar. Imagínate, solo como para que te des una idea, imagínate que tú estés reprendiendo justamente a tu hijo por una desfachatez cometida, por una rebeldía, digamos, visible en él. Imagínate que por ahí un hijo, en su necedad y en su rebeldía, mi amado, empuje a su madre y le haga caer de cabeza y le rompa la cabeza. Y el padre, al ver esta acción, se levanta, mi amado, abruptamente, agarra látigo y comienza a meter castigo. Y el hijo ahí diga, ¿y a ti qué te importa? Y le caiga puñeta al padre. O lo insulte a la madre al padre. Usted dirá, yo no creo, hermano. Pues eso sí pasa. Y bastante me cuenta. Y bastante. ¿Sabe que esto también pasa entre cristianos? Sí, hermano. Pero no se lo dicen. Pero le desean la muerte acá. Ojalá te muriera. Quiero que te largue de la casa. No me importa. Mira, si eso se lo desean a lo que ve, el padre, la madre, al que no ve, ¿qué no le podrían decir? Amado hermano, espero que esta enseñanza no solo haya movido tu conciencia, sino que te haya podido ayudar a una reflexión de que, mi amado, un juicio, un castigo viene para el ofensor, para el que es injusto, para el pecador, para el rebelde, para el soberbio. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Si sabes que esto va a venir, mi amado, vive de manera digna delante de tu Dios. Honra el sacrificio de Jesús en tu vida. Y
y sobre todo, como lo he venido remarcando vez tras vez en estos estudios, anúnciale a los demás lo que va a venir, para que el atalaya limpie sus manos de la sangre de otros. Anuncia, mi amado, y sí, Cristo viene. Y sí, su castigo también viene, amado hermano, pero también viene su redención para los que han creído y han guardado el testimonio de Jesús. Aleluya, alabamos y bendecimos. Hasta aquí la misión.